Gracias a Dios. Estamos justamente en estos tiempos, en estos días, pensando en la palabra del Señor y pensando en este ministerio que el Señor nos ha dado. Somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. Este es el ministerio que Dios nos ha impartido. Y entonces hace eso que el ministerio no sea de ciertas personas especiales, ciertas personas que tienen alguna virtud especial o que tienen, no sé, Dios algo especial con ellos, aunque ciertamente hay un llamado especial para algunos que sirven a Dios el 100% de su tiempo, ¿no? Pero en realidad casi también esa expresión es para todos. Porque el 100% de nuestro tiempo, todos tenemos que servirle al Señor. Y todos tenemos este ministerio, esta gracia del Señor de servirle a Él. Y estábamos mirando la palabra del Señor y mirando cómo diferentes tipos de ofrendas que hay, pero entre las ofrendas múltiples que pueden haber, encontramos una que es una ofrenda muy especial de tan simple que es. Es muy simple y uno podría pensar que esta ofrenda no tiene gran valor, pero estamos mirando la ofrenda de leña. La ofrenda de leña, que no era simplemente un acarrear leña para el altar, sino que justamente era una ofrenda. La leña primero se ofrecía a Dios. Se ofrecía a Dios y sobre esa leña se ofrecían los holocaustos, los sacrificios que subían delante de Dios como un perfume agradable. Estos sacrificios tenían un significado. Ellos, diríamos de alguna manera, eran receptores de la ira de Dios, del juicio de Dios. Porque la persona, el oferente, el que venía con el sacrificio, con el cordero, con el animal, era el culpable. Pero a la hora de llegar al altar, él con su culpa, con su pecado que traía, venía a ofrecer un sustituto, que era un cordero. El cordero era un sustituto, o sea, la persona ponía al cordero en lugar de su propia persona para ofrecerlo a Dios por sus pecados. Cristo es nuestro sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros venimos delante del Señor, del trono de la gracia, por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo, el sustituto. Es como aquel ciudadano de Israel que venía con ese cordero. Usted se acerca delante de Dios con imperfecciones, con muchas cosas que podrían traerle juicio de Dios. Pero usted se acerca con el cordero que ha derramado su sangre y nos ha perdonado y limpiado de toda maldad y de toda culpa. No solamente del pecado, de la maldad, pero también de la culpa. La culpa, que es la condenación interna. Entonces el cordero se quemaba en el altar, se quemaba. Y este sacrificio satisfacía a Dios y la ira de Dios entonces era aplacada, porque Dios es santo y Dios no tolera la maldad y el pecado. Pero desde ese momento el hebreo, el Hijo de Dios, salía feliz de la vida porque había sido perdonado. Sus pecados habían sido perdonados. Empezaba una nueva etapa, una nueva página en su vida. Gloria al nombre del Señor. Esta es la bendición que tenemos nosotros de haber sido comprados por la sangre de Cristo, de haber sido limpiados de nuestros pecados. Y me gusta repetirlo, y haber sido librados de la culpa. Porque hay gente que está en un presidio, está cumpliendo una condena, está pagando por su delito.
pero en su interior el peso del delito todavía está latente, todavía está fresco. Es tan distinto ese pago por el delito a este otro pago del que estamos hablando, porque este pago nos trae paz. Somos libres de la culpa. Por eso esto hace la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios, en conocer a Dios y solamente oír de Dios. Todo el mundo sabe de Dios, pero pocos le conocen. Y este es el camino que nosotros tenemos que transitar, que está representado en el tabernáculo de reunión. Era un camino donde caminaba el sacerdote todos los días. Había un acceso al atrio libre. Todo el mundo podía entrar ahí con su sacrificio. Todo el mundo podía estar en ese ámbito. No había problemas. Era un lugar donde no había mayores requerimientos, solamente traer el sacrificio. Pero después, avanzando un poco más, ya las cosas cambiaban, porque ya el lavacro era para los sacerdotes. Los sacerdotes se lavaban. Este lavacro estaba hecho con los espejos de las mujeres. Reflejaba la imagen, ¿cierto?, de la persona, pero era una imagen tenue, no era una imagen clara, pero de cualquier manera le proveía a la persona una limpieza, se limpiaba, se lavaba las manos el sacerdote y quedaba listo para entrar al lugar santo. Todo ese camino que él transitaba, todo ese camino, nosotros hoy lo tenemos franco, libre, abierto. Usted ya no tiene que hacer un ritual, usted no tiene que ofrecer un holocausto a Dios, usted ya no tiene que hacer toda una serie de ceremonias, no tiene que hacer lavamientos de manos ni de nada. Usted puede entrar, como dice Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Tenés la imagen? Poné una imagen ahí del tabernáculo para que los que no estaban puedan entender un poquito lo que estamos hablando. Sobre el tabernáculo, ese es el altar del holocausto, son imágenes, ¿cierto? No hay una foto del tiempo, porque no había forma, ¿no? Pero el tabernáculo, ese sería el lugar santo, el lugar santísimo, en ese lugar, esa carpa que se ve marrón, porque por fuera tenía pieles de tejones, pieles de animales. Ahí se puede observar el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Primero, donde está el fuego, los sacerdotes trabajaban duro ahí, fuertemente. Inmediatamente estaba el lavacro, ¿cierto?, donde se lavaban y ya quedaban listos para entrar al lugar santo, al lugar santísimo. No sé si tiene una imagen un poco más amplia de todo. Parece que habíamos visto otra imagen. Sí, esa también la tenemos. A ver, había otra más. Ese es el lugar santo y el lugar santísimo. También está el lavacro ahí, está el altar de sacrificio y los diferentes elementos en el interior. No estamos tratando de hablar de todos los detalles porque podríamos hablar de las varas, podríamos hablar de las cortinas, podríamos hablar hasta de las argollas, pero simplemente tener una idea de lo que era ese lugar de reunión, ese diseño. Es un diseño dado por Dios, dándonos a entender que a la presencia del Señor usted no se puede acercar como usted quiere, como a usted se le ocurre. No, lo que pasa es que mi abuela... No. Usted tiene que acercarse como la Escritura enseña, como la palabra de Dios enseña. No como su abuela le enseñó, sino como Dios enseña en su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, es el atrio, la verdad es el lugar santo y la vida, que es el lugar santísimo. En estos tres lugares había tres tipos de iluminación. En el lugar, el atrio, había una iluminación natural del sol que alumbraba.
y alumbraba a todos, a todos. Dice la Escritura que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Ese es el lugar que nos muestra la salvación. La salvación es para todos. Todos podemos acceder a la salvación. El sol de justicia está alumbrando y no hace diferencias. Todos podemos, todo el que se arrepiente puede entrar a este lugar y experimentar la salvación. Pero luego después de ahí, el sacerdote entraba al lugar santo y en el lugar santo él tenía otro ambiente donde tenía un candelabro que necesitaba ser encendido con fuego. El fuego era traído desde el altar, se introducía adentro y este candelabro era encendido. El candelabro necesitaba ser encendido, necesitaba ser mantenido con fuego. El sol no necesita ser mantenido. El sol se autosustenta. El sol tiene funcionamiento autónomo, ¿no? Y está imposible de alcanzar. Es como la salvación. La salvación usted no la puede alcanzar por sus fuerzas. Usted no puede hacer nada para salvarse. El sol de justicia alumbrando su vida es el único que le puede proveer salvación. En esa luz que se encendía adentro se alumbraba el lugar de los panes de la proposición, la mesa de los panes, ¿cierto? Y el altar del incienso, que también ese incienso era encendido con los carbones que provenían del altar del holocausto. Luego después, una vez al año, entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, el que se ve al fondo, donde estaba el arca del pacto. Es interesante ese lugar, porque en ese lugar no había luz. Era un lugar de oscuridad. Yo le decía a la pastora hoy que dice el Salmo, los salmos dicen que Dios habita en la oscuridad. Y yo muchas veces que leí eso, yo dije, pero ¿cómo puede ser que Dios habita en la oscuridad si Él habita en luz inaccesible? Claro, cuando el salmista estaba escribiendo, él estaba pensando en el lugar santísimo, donde no había luz, había una oscuridad total. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año tenía que entrar, y ya lo hemos dicho otras veces, pero él tenía que entrar con una cuerda atada en su pie, porque había muchas posibilidades de que él muera ahí adentro. Si no estaba totalmente limpio, él podía morir. Y lo otro importante que le comentaba hoy a la pastora es que el sacerdote entraba de rodillas, entraba gateando porque había unos cortinados pesados, no había forma de abrirlo así, había que entrar por abajo. Él tenía que entrar hacia el lugar santísimo, agachándose. Dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo lo oiré. La pastora leyó el otro día la dedicación del templo de Salomón. Hermanos, sin humillación no hay posibilidad de disfrutar de la comunión con el Señor, porque ese lugar es un lugar de comunión. El sacerdote entraba, no se veía nada, estaba todo oscuro, era un momento crítico. Él no sabía si ahí moría o seguía la historia. Y mientras él estaba en la oscuridad, con el incensario y con la sangre rociando el propiciatorio, el asiento de la misericordia, de pronto Dios se agradaba y la gloria de Dios se manifestaba y la luz se encendía. Y el lugar se llenaba de la gloria de Dios, el humo del incienso y la gloria de Dios. La gloria de Dios, esa era la iluminación de ese lugar. Ahí no alumbraba la luz natural de afuera, ahí no alumbraba la luz de un candelero. Ahí lo que alumbraba era la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios irradiaba en ese lugar. Ese es el propósito de Dios. Por eso dice la Escritura que cuando el Señor murió, cuando Él entregó su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y quedó la entrada libre para todos. Todo el mundo no solamente puede entrar al atrio
Todo el mundo puede entrar al lugar santísimo. No hay restricciones. El que se humilla, el que se arrepiente, puede entrar confiadamente. 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 Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué dice confiadamente? Porque el sumo sacerdote no entraba confiadamente. Entraba con desconfianza. Entraba pensando, este puede ser el último día. Él se despedía de la familia, dice, chicos, me despido, porque tengo que hoy ofrecerle culto a Jehová. Se despedía de la mujer, del perro, del gato, se despedía de todos. Podía ser el último día de su vida. Entraba desconfiado, porque no sabía lo que iba a pasar. Pero nosotros sabemos lo que pasa. Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. No hay temor, no hay temor. Tenemos entrada franca delante de su presencia. Por eso dice en el libro de Hebreos, vamos a tratar de avanzar un poquito más. Quizás repetí algunas cosas que ya había dicho, pero traté de decir algunas que no había dicho. Entonces, el Señor nos va ayudando a avanzar con lo que estamos queriendo decir con respecto a nuestro ministerio sacerdotal. Aleluya. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como dice, acerquémonos confiadamente, aleluya, al trono de la gracia. Ahí donde se manifiesta la gloria de Dios, la Shekinah, la misma presencia de Dios, esa luz que es imposible de soportarla a no ser que nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos la nueva vida que el Señor nos ha impartido a nosotros. Aleluya, acerquémonos. Gloria al nombre del Señor. Dice en el capítulo 10, podíamos leer también ahí. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Otra vez, acerquémonos, ¿cómo? Con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Otra vez, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Gloria al Señor. Y bueno, sigue diciendo, no dejando de congregarnos, dice versículo 25, como algunos tienen por costumbre. Se ve que congregarse tiene que ver con esto. Tiene que ver con el acercamiento. A veces pensamos, pero qué tanta historia con congregarse, yo me congrego cuando quiero. No, congregarse
tiene que ver con este acceso que tenemos, con este acercamiento que podemos tener. Dice, acerquémonos confiadamente. Y ahora dice, acerquémonos con corazón sincero. Confiadamente y con corazón sincero. Y otra cosa más, hay que atender a la profesión. A la profesión. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión. Hay una profesión, ya hemos hablado de eso, a la cual nosotros tenemos que prestarle atención y debemos aprovechar el acceso que tenemos a la presencia del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a caminar en este camino, como dice la Escritura, hay un camino vivo y nuevo, dice esta Escritura que acabamos de leer. Un camino vivo, nuevo y vivo. Un camino nuevo y vivo. Aleluya, es la escalera de Jacob. ¿Se acuerda cuando Jacob soñó con ángeles que andaban por esa escalera y conectaban esos dos ambientes, la tierra con el cielo? Este es Cristo en nosotros. Ese es Cristo que ha hecho posible que usted y yo, sin necesidad de ningún intermediario, sin necesidad de ninguna otro elemento ni de otra persona, solo Cristo y usted accede a la presencia de Dios por Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dice? Nadie viene ¿a dónde? Al Padre si no es por ¿quién? Por Jesús, por Cristo. No hay forma de ir al Padre, solo por Jesús. Solo por Jesús. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a caminar en estos niveles de gloria. Amén. Porque son niveles. El sacerdote entraba y salía. Siempre pasaba por el atrio otra vez. Pero su lugar más importante donde él tenía que acceder era el lugar santísimo. Ese era el lugar de privilegio. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estábamos mirando la palabra del Señor, cómo Nehemías restauró todas las cosas. Pero entre lo que restauró, volvió a restaurar la santidad, volvió a restaurar las cosas santas de Dios, sacó afuera todo lo que no era de Dios, las personas que no hacían lo que tenían que hacer. Bueno, era un pastor un poco histérico porque dice que le arrancó los pelos a algunos que estaban haciendo mal, así que ahí ya terminó la limpieza y bueno, hizo todo lo que tenía que hacer. Para que el culto a Dios vuelva otra vez a ofrecerse. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos quedaba el pensamiento de que nosotros no tenemos que convertirnos a lo que es degradado, a lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que no se conviertan, no te conviertas tú a ellos, que se conviertan ellos a ti. Que el Señor nos ayude para que el fuego del Señor arda en nosotros. Entonces volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo. Había una ofrenda de leña, de la cual también restauró Nehemías. Era la leña para ese holocausto que acabamos de ver en ese lugar, ese altar. La leña que parecía algo insignificante, vino a ser importante. Y decíamos que nosotros somos leña, somos combustible, somos esa leña muerta que Dios quiere trabajar en nosotros. ¿En qué sentido? Que Dios quiere trabajar en nuestro carácter, Dios quiere trabajar en nuestra forma de ser, en nuestro vivir diario. Nosotros a veces nos plantamos, nos empacamos, nos ponemos firmes en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de vivir la vida. Pero el Señor nos quiere transformar, nos quiere cambiar. Aleluya. Y para eso es imposible que Él lo haga con leña que está verde. Él necesita leña seca, como usó en el
Pentecostés. Él derramó de su gloria en Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, vamos a avanzar hasta el libro de 2 de Samuel. En el capítulo 24, David había cometido un pecado delante de Dios que a vista simple, así superficial, humana, pareciera no ser tan importante. Pero hermanos, no confiar en Dios es un gran pecado. Desconfiar de Dios. Por eso la invitación de Hebreos es: acerquémonos confiadamente, confiemos en Dios, confiemos en nuestro Dios, no desconfiemos de Él. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es proveedor, Él sostiene, Él guarda, Él sana, Él liberta. Confiemos en Él, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y David había cometido el pecado de la desconfianza, porque había censado al pueblo en el capítulo 24 de 2 de Samuel, solamente el versículo 3 ahí. Dice: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Tratando de hacerlo reflexionar al rey. Dice la Escritura que Joab le dice: pero ¿qué es lo que necesita el rey? ¿Qué es lo que quiere el rey? Si necesita más gente, que el Señor te las añada. Pero el Señor es el que pelea tus batallas. En otras palabras, ¿qué te pasa, rey? Que estás buscando ayuda y fortaleza en el brazo humano. ¿Por qué estás desconfiando de Dios? No le dijo todo eso, pero le dio a entender. Si Dios es el que te ha añadido hasta hoy, Dios te sacó de allá del olvido, te sacó de donde nadie te tenía en cuenta y te hizo rey, porque ahora tienes que censar, hacer una evaluación, a ver contabilidad, cuánto tengo, cuánto me queda, cuánto me sobra. Es un pecado delante del Señor, la desconfianza de Dios. Y esto fue delante del Señor un grande pecado, porque dice, versículo 10, que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en el corazón. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Piensa ahora, piensa ahora. Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres.
murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Gloria al Señor. Paremos ahí un poquito, solamente para decir que, como decía, parece un pecado menor la desconfianza a Dios. Pero acá podemos ver que si usted hace un gráfico, proporcionalmente este pecado ha sido totalmente grave por las consecuencias. Porque si por este pecado de hacer un censo, él estaba haciendo simplemente una contabilidad, estaba haciendo un balance a ver cuánto tengo. ¿Por qué estaba haciendo ese balance? Porque él quería estar seguro. Él estaba poniendo su seguridad en lo de acá. Él estaba poniendo su fuerza en lo terrenal, cuando él era un siervo de Dios que debía depender de Dios. Y esta desconfianza le costó cara al pueblo. Pero ya David se la veía venir. Por eso David, antes de que venga todo esto, después de que hubo censado al pueblo, dice que le pesó en su corazón. Y él habló con el Señor y le dijo: yo he pecado gravemente. Parece que él ya sabía la que se venía. Y se adelantó, pero aún así Dios dice: bueno, está bien, por haber orado, por haberte acercado y anticipado, entonces yo te voy a dar 3 opciones. Y vos elegís una de ellas. ¿Y cuál eligió David? Dice: yo lo conozco a Dios. A los enemigos yo no sé a dónde pueden llegar. El enemigo es despiadado. Satanás es despiadado. Los demonios son despiadados. No hay piedad. Entonces David dice: yo prefiero que caiga el juicio de Dios, que la mano de Dios venga sobre nosotros, y no que el enemigo aproveche esta situación y venga, porque el enemigo no tiene misericordia. Y dice: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. ¿Cómo son las misericordias de Dios? Son muchas. Y aún aquel que ha desconfiado tiene la posibilidad de acercarse a Dios y otra vez pedir: misericordia, Señor, misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Aleluya. Entonces Gad vino a David aquel día y le dijo, versículo 18: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da el rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Aleluya. Sacrificios, holocaustos y ofrendas
de paz, de paz. Qué interesante este relato, porque se presenta aquí un hombre, aparece un hombre y un nombre, que es Arauna, el Jebuseo. En este ámbito de conflicto, en este ámbito de muerte, en este ámbito de juicio de Dios, Dios le dice, bueno, entonces ahora sube y levanta un altar en la era de Arauna Jebuseo. Dios siempre da instrucciones específicas. Dios no es alguien que anda probando a ver si la cosa sale o no sale. Dios siempre tiene instrucciones específicas, puntuales, tiene un diseño en todo. Por eso vimos recién el tabernáculo, eso tenía sus medidas exactas, todo tenía una medida, todo tenía un diseño, cada tela que se iba a usar, cada hilo que se iba a usar, no se podía usar mezclas de hilos, todo tenía un diseño. Hermanos, nosotros tomamos muy livianamente la vida del Señor y pensamos que esta vida la podemos vivir como se nos dé la gana, como salga. Pero según lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, las cosas son distintas. Arauna o Ornán, el Jebuseo, que quiere decir resplandeciente, o gritos de alegría, o fuerte. Fuerte viene de la palabra fresno. Fresno es una madera dura como el olivo, el roble, el almendro. Son maderas duras que arden lentamente. Usted cuando va a empezar un fuego, la puede empezar, dijimos el otro día, con cualquier ramita y se puede prender con rama seca, pero después si usted quiere tener buena brasa y quiere hacer un buen asado, entonces usted tiene que poner alguna madera dura para que tire una buena brasa. Esto era Arauna. Arauna era una madera dura. Él procedía su nombre de fresno, que es una madera dura. Este hombre, en el lugar de este hombre, en la propiedad de este hombre, allí Dios lo envió a su siervo para que ofrezca este holocausto, esta ofrenda que iba a subir delante del Señor, para que la paz se haga en ese lugar. Entonces se presenta David allí y este hombre accede cuando ve que viene el rey. Cuando ve que viene el rey, ustedes se acuerdan que dijimos que David es un tipo de Cristo. Aparte, de la descendencia de él vino el Mesías, ¿cierto? Se dice de Jesús, el hijo de David, el hijo de David. Cuando ve venir al rey, él dice, pero viene el rey, viene el rey. Él se conmovió por la emoción de ver que el rey venía. Y dice, y vio al rey a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Se inclinó, entendió que estaba delante de la autoridad del rey y no podía hacer otra cosa que inclinarse, Hermanos, ya lo hemos dicho recién, la humildad, el humillarnos es algo fundamental, dejar la altivez, dejar la arrogancia, dejar la soberbia, dejar todas estas cosas que nos alejan de Dios. Dice Dios, yo al altivo yo lo miro de lejos. Yo quiero estar con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Con esa persona al Señor le agrada estar. Puede tener mil defectos, aún pecados. Pero si se arrepiente y viene delante del Señor con un corazón humilde, por eso acerquémonos con corazón sincero, lo acabamos de leer. Eso pide el Señor. Entonces, este hombre empieza a hacer, diríamos así, a sentir la presencia del rey y al percibir la autoridad del rey, él comienza a ver todo lo que él posee, se empieza a devaluar. Todo lo que él tiene ya no tiene valor. Lo que es el producto, el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, lo que le genera recursos, todo lo que es su seguridad.
todo lo que es su seguridad. Mire qué diferencia con David, que había pisado el palito y había puesto su seguridad en las cosas, en personas. Este hombre consagra al rey todo. Y dice la Escritura, Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes. ¿Para qué? Para leña. Esta es la leña ofrecida, la leña de nuestro esfuerzo, la leña de nuestro trabajo, la leña de aquello que ha absorbido tu vida. Estás trabajando para el sistema, estás trabajando para un plan económico mundial. Hay un espíritu en el mundo que se mueve, que tiene que ver con el consumismo, que tiene que ver con el tener cosas, que tiene que ver con el amor a las cosas. Eso es lo que está haciendo el mundo. El mundo está consagrado. Muchas veces le digo yo, a veces voy a la Anónima y le digo: seguimos consagrados a la Anónima, trabajando 24 horas. Bueno, lamentablemente algunos no tienen posibilidad de evitarlo, pero hay quien se ha puesto ese yugo sin necesidad. Y hay otros yugos que tenemos y no los queremos consagrar. No los queremos consagrar. Que el Señor nos ayude, porque Arauna, inmediatamente que percibe la autoridad del rey, que entiende lo que el rey quiere, él dice: yo lo doy todo. Eso es lo que ocurría en el atrio. Al atrio usted traía lo mejor que tenía. Usted no podía aparecer con un cordero defectuoso. Usted no podía aparecer con un animal que no servía para otra cosa. Usted tenía que traer el mejor cordero, el mejor animal, el escogido de todo lo que tenía. No cualquier animal. No era a elección suya, sino era a lo que Dios había diseñado. Arauna entendió esto. Él entendió que para agradar al rey, él tenía que darlo todo. Yo sé que esto es duro, pero tenemos que escuchar la palabra y tenemos que recibir a nuestro corazón. Porque es lindo ver el tabernáculo, es lindo ver la gloria de Dios, la Shekinah. Es lindo ver que Dios puede manifestarse en una vida, pero eso tiene un precio. ¿Qué precio tiene? La consagración total. Dice Arauna, dice el rey: yo voy a comprarlo. Esto me hace pensar también en el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, en el atrio, usted ofrecía su holocausto, su sacrificio. Traía esa ofrenda que Dios le había provisto y que de lo que Dios le había dado usted podía entregar en ese lugar. Y traía de lo que Dios le había dado. Y al lugar santo ya no entraba con lo que usted podía traer. Usted ya tenía que entrar adentro con lo que Dios puntualmente decía. Había que entrar con fuego, con incienso y con los panes. Usted no podía entrar allá adentro con, con una trompeta. Dice: no, yo sentí traer una trompeta. No, había un diseño. Usted entonces entregaba en el lugar atrio la ofrenda que usted traía. En el lugar santo usted entregaba lo que Dios había dicho que había que poner allá adentro. Pero en el lugar santísimo, ¿qué era la ofrenda? En el lugar santísimo no había ofrenda, porque era Dios
el que se manifestaba. Era Dios el que había hecho el sacrificio y era Dios el que ofrecía su misericordia. Estaba el asiento de la misericordia. Ya no era el hombre que hacía algo, era Dios que hacía. Por eso es que nosotros somos invitados a vivir en esta novedad de vida, no para hacer un montón de cosas por nuestra fuerza, sino para que el que habita en nosotros, el que vive en nosotros, lo haga a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Dice en Lamentaciones capítulo 5. Avancemos un poquito más nomás. Ya vamos a orar nomás al Señor. Mañana vamos a seguir. Lamentaciones capítulo 5. Dice así. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio, el cautiverio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Y sigue, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. No hubo quien nos librase de su mano. Mire qué escritura esta, entienda lo que está diciendo esta escritura. Está el lamento del profeta diciendo, acuérdate, Señor, porque lo que nosotros en otro tiempo lo disfrutábamos por gracia tuya, que venía del cielo, el agua la teníamos a raudales, todo lo teníamos en abundancia, pero ahora nuestra agua la bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Una situación de insatisfacción, una situación de agobio, de trabajo, de esfuerzo. Hermano, ¿cuántas personas viven para trabajar y trabajan y se afanan? ¿Y sabe qué? No hay satisfacción. No hay ni siquiera un mate en paz. No hay nada que sacie. Acá adentro hay algo, no hay paz aquí adentro. Sí, usted puede jajaja, jijiji, pero acá adentro hay algo que no está bien. Acá adentro, acá adentro, acá adentro. Usted se puede poner una máscara, una careta, pero acá adentro hay fatiga, hay persecución, hay padecimiento. Dios no quiere eso. Dios no te quiere en ese estado. Dios no te quiere así, te vas a morir espiritualmente, te vas a morir, tenés que cambiar la perspectiva, cambiar la visión, consagrar todo al Señor y dejar que el Señor sea verdaderamente el Señor, que Él sea el Rey de una vez por todas, el Rey ante el cual te inclinas, el Rey al cual le consagras todo, el yugo, los bueyes y todo lo que a Él se le ocurra. Es así que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Dice, bueno, sigue todo el lamento hasta el final, pero dice el versículo 12, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso ¿de qué? De la leña. Bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes que cantaban ya no cantan más. Ya no cantan más. Los que cantaban hace rato que no cantan. ¿Por qué? Porque acá dice claramente, hermanos, porque hay una opresión, hay un fastidio, hay una esclavitud. El trabajo que era de los extranjeros, el trabajo que se les asignaba
a los que traían cautivos de la batalla. Los israelitas tenían los cautivos como aguateros, como leñadores, pero ahora ellos son los cautivos. Ahora ellos son los que están bajo el yugo. Ahora ellos son los que tienen que pagar. Ahora ellos son, como dice aquí, llevaron a los jóvenes a moler. Los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Hay un peso, hay una carga que no es la carga de Dios. Hay una carga impuesta por el sistema. Hay una carga impuesta por el mundo, la sociedad en la cual vivimos. Y muchos de nosotros estamos dejándonos agobiar, dejándonos someter. Estamos desfalleciendo, estamos sirviendo al sistema. Estamos cansados, pero seguimos sirviendo al sistema. Pero no queremos servir a Dios. No, a Dios no. No, lo que pasa es que no tengo tiempo. No, lo que pasa es que pasa esto, pasa lo otro. Tengo esto que hacer, lo otro que tengo que hacer. Tengo muchas prioridades. Pero digo que Dios es mi rey. Digo que Dios es soberano. Digo que Él es mi Señor y que yo hasta le canto que no puedo vivir sin Él. Cantamos barbaridades realmente. Pero no queremos el señorío de Cristo. No queremos dejar que Él sea el Señor. Dice en el Deuteronomio, Dios le dijo al pueblo, mire, si ustedes hacen lo que tienen que hacer, ustedes van a hacer la cabeza. Pero si ustedes no hacen lo que tienen que hacer, ustedes en vez de cabeza van a hacer cola. Hay un problema cuando uno no hace lo que Dios quiere que hagamos. Entonces nosotros tenemos que revisarnos en este día. ¿En qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? Aquí se iba a ofrecer un holocausto, pero había una leña ofrecida. Era el trabajo. Era el trabajo. Era el esfuerzo. Era el recurso del cual contaba este hombre. Dijo, yo lo rindo todo a Dios, lo rindo todo al Señor, porque a través de David él se lo estaba ofreciendo a Dios también. Entonces estaba resignando sus ganancias, resignando sus intereses personales. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque hoy nos encontramos en un mundo de distracciones. Le leía hoy también a la pastora, un mundo que prefiere, dice este escrito, ¿no? Prefiere Netflix a un buen libro, dice ese escrito, prefiere Netflix a un buen libro. Y claro que sí, estamos en un mundo que no quiere estar prestando atención, no quiere pensar en la ley del Señor. No hay tiempo. No hay tiempo. Pero cuando nos pegamos contra la pared, ahí sí buscamos a Dios. Ahí queremos, ni siquiera, no es que le damos a Dios, es que prometemos el oro y el moro. Y después, si te he visto no me acuerdo, porque total era para zafar. Como ya zafé, entonces listo, ya se terminó. Ya Dios se olvidó, así que lo que prometí. ¿Sabe que a mí mucha gente me ha dicho que promete a Dios? Y yo tengo presente eso. Y uno piensa que yo me he olvidado. Y yo en algún momento, quizás en una charla, se lo puedo decir, mira, vos prometiste de lo que ibas a tener, que ibas a dar una parte para la obra. Lo dijiste un día, pero no me lo dijiste a mí, se lo dijiste a Dios. Y eso está delante de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos ciertos momentos, prometemos, pero después ocurre que no cumplimos. Entonces, el llamado del Señor hoy es a consagrar nuestro trabajo, nuestras fuerzas, todo al Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar al Señor, pero el libro de Hechos, solamente unos versículos ahí para orar. En el capítulo 4 dice, y puestos en libertad,
Versículo 23. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que con todo denuedo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. Hermano, el Señor nos quiere despertar, quiere hacer maravillas en nuestro medio, pero Él te quiere usar a ti. Él te quiere usar a ti. No está Dios planificando que venga alguien no sé de dónde para que se encienda el fuego. Y en medio de la adversidad, aquí se pide al Señor que el Señor extienda su mano de poder. Pero qué interesante esta palabra que aparece aquí, que ya conocemos, pero dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Parece una contradicción, porque están orando, diciendo: hay amenazas, hay conflictos, hay adversidades, hay cosas a las cuales tendríamos que prestarle atención y dedicarle tiempo, porque tienen que ver con nuestra vida, tienen que ver con nuestra sobrevivencia, tienen que ver con nuestros intereses personales. Y eso es latente, es verdadero, es real. Hay amenazas de muerte. No eran amenazas de cualquier tipo, eran amenazas de muerte. Pero aún siendo así, estos hermanos no pierden el enfoque. Hermanos, nosotros perdimos el enfoque hace rato. Muchos de nosotros, hace rato perdimos el enfoque. Por mucho menos, ya no sabemos ni dónde vamos, ni dónde estamos. Pero Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurarnos, porque estas personas dicen: mira, Señor, las amenazas, pero concédenos a nosotros. ¿Qué sería lo que usted continuaría diciendo en esa oración? Mira sus amenazas y, Señor, concédenos que seamos libres de esa amenaza. ¿Es así o no? Esa sería una oración lógica, una oración coherente de alguien que está en problemas. Pero que oran ellos, dicen: mira sus amenazas y concédenos a nosotros que con todo denuedo, que no se apague el fuego, que el denuedo continúe extendiéndose, aumentándose, que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermano, qué distinto es cuando el fuego del Espíritu Santo está ardiendo en nosotros. Qué distinto es cuando estamos en esa relación con Dios que hace la diferencia. Cuando no estamos viviendo, perdónenme la pavada, viviendo como el mundo vive, en sus afanes, en sus delirios, en sus juguetes, en sus diversiones, en sus pasatiempos. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros fuimos llamados a un ministerio, a servir al Señor en el lugar santísimo, a estar en comunión con Dios, pero también que con todo denuedo nosotros anunciemos la palabra del Señor. Y dicen más: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de Jesús, del Santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tan distinta a la que hacemos nosotros!
Cuando las papas queman, yo ni sé qué orar. Se me queman todos los papeles. Y si oro, oro mal. Porque oro enfocado en el problema, oro enfocado en la situación. No tengo una dirección exacta. Ya cualquier cosa me mueve. No tengo una determinación, una consagración. No estoy definido con si voy a hacer el altar al Señor, si voy a ofrecerle al Señor sacrificios o qué voy a hacer. Pero esta escritura nos llama la atención, hermanos. Mientras extiendes tu mano. No estaban diciendo algo por decir solamente. No es que dice, bueno, danos de nuevo y bueno, después vemos qué pasa. No. Completaron la oración diciendo, Señor, queremos ver milagros, queremos ver sanidades, queremos ver prodigios. En ningún momento usted lo ve aquí diciendo, queremos que tú nos libres de las amenazas. Nunca dijeron eso. Entonces cuando terminó la oración, Dios respondió. ¿Y sabe con qué respondió? A este altar donde se consagra los intereses personales, donde usted quema los bueyes, quema el yugo, quema lo que hasta el gato, quema todo. Dice, no, a mí no me ata nada. Mire, le digo porque hay gente que incluso no sirve al Señor porque tiene algún perro o un gato. Dice, no puedo salir porque tengo que cuidar. O sea, estamos en una devaluación tan grande y en una valoración tan extrema de ciertas cosas, porque hoy usted ve que los cachorros viven, pero de lujo, ¿eh? Usted en el supermercado tiene toda una góndola, 2 góndolas para los perros. ¿Eh? Es tremendo. Estamos en un mundo donde está todo al revés. Está todo al revés. Por eso Dios nos quiere a nosotros en la coherencia, no en la incoherencia. Dios no quiere pensantes, no impensantes, no que el mundo te imponga lo que tenés que pensar. Entonces, cuando la oración terminó, el lugar en el que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, no solamente que hablarían en otras lenguas, dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cómo nos falta denuedo? ¿Te falta denuedo o no? Bueno, alguno dice que lo pasa que no sé qué es denuedo. Que es un tipo de pasta, dice, porque ya como tiene hambre hasta ahora, dice es una pasta, un sándwich. No. Denuedo, osadía para hablar, libertad para hablar, ausencia de cobardía, de timidez. Que el Señor nos ayude. Me falta denuedo a mí. Me falta ser como Ornán o Arauna, el jebuseo. Me falta este fuego que tenían los hermanos de la iglesia primitiva, que no oraban cualquier verdura, no oraban cualquier cosa, no oraban lo del momento. Dice, Señor, dame para pagar la luz, Señor, dame para pagar la luz. Hermano, pero pará de orar. Empezá a orar por otra cosa. El Señor te va a ayudar a apagar la luz, pero orá, Señor, para que el Señor te use, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que el fuego del Espíritu Santo arda en tu vida. Eso puede cambiar todo, cambia todo. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en una vida, todo se transforma, todo cambia. Gloria al nombre del Señor.